Mira, he hecho ya 1500 intentos, ¿vale? Para contaros cómo es lo de las Torres Gemelas, para que quede bonito, ¿sabes? Con una dicción perfecta, como si yo no fuera de Despeñaperro para abajo y no me sale. Así que lo voy a contar de corrido, como si estuviera tomándome una cerveza y es lo que hay. Bueno, resulta que las torres se inauguran en 1973 y se van a caer el 11 de septiembre, como todo el mundo sabe, de 2001. Es decir, que se van a llevar en pie 20 y pocos años, nada más. Eran dos torres, de ahí su nombre, las Torres Gemelas. Teníamos la Torre Norte y la Torre Sur, y cada una tenía 110 pisos, casi nada. Bueno, pues resulta que la mañana del 11 de septiembre a las 9 de la noche llega un avión e impacta con la Torre Norte, lo que crea una explosión y después un incendio. Esto parecía que era un accidente, sin más. El problema está en que minutos después llega otro avión que impacta en la Torre Sur, mucho más céntrico en la torre, que crea otra explosión. Y otro incendio. La teoría oficial dice que las torres se van a caer a causa de este incendio, que han debilitado el acero y que hace que se caiga para abajo. Pero hay otras teorías que ponen en evidencia esto. Por ejemplo, dice que las Torres Gemelas estaban hechas de un acero que tienen un compuesto de no sé qué, que se llamaba E119. Y que para que este acero se derritiera, se fundiera, tenían que llegar a 1500 y pico de grados, o sea, una barbaridad. Y esta temperatura es imposible conseguirla en incendios que están al aire libre, es decir, se pueden conseguir en hornos industriales, pero en una torre al aire libre era imposible. Y aunque parezca mentira, es una teoría que tiene bastante fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros en España ya vivimos algo parecido. Teníamos la Torre Windsor, que se llevó ardiendo no sé cuantísimo tiempo, y sin embargo no se vino abajo. Es decir, obviamente se quedó derruida, en ruina, porque es que eso daba pena verlo, pero nunca se llegó a venir abajo, se quedó el esqueleto puesto. Vamos, que básicamente un montón de ingenieros que han estudiado en las mejores universidades dicen que para que se alcanzara esta temperatura dentro de las Torres Gemelas es porque se tenía que haber puesto previamente un compuesto que se llama termita, no el bichito, es un compuesto. Y resulta que esa termita sí que conseguiría que se llegara a esta temperatura para que el acero se fundiera y se viniera abajo. Pero hay más datos. El gobierno de los Estados Unidos lo primero que te dice es que el culpable de todo esto es Al Qaeda. Que por si no lo sabéis, hay un montón de documentales que yo me veo porque me gusta eso, que donde te cuentan la historia de Al Qaeda, cómo se funda Al Qaeda y quién es Bin Laden, porque Bin Laden era malo, malísimo. Pero Estados Unidos le hizo un poquito la vida imposible a Bin Laden anteriormente a todo esto. Y además con la ayuda de estados como Israel y en concreto Egipto. Los días posteriores al atentado del 11S, Al Qaeda no reconoce la autoría de dicho atentado. Pero meses después, en un vídeo que se dice que es montaje en Jalalabad, se ve a Bin Laden declarando la autoría de este atentado. Pero claro, este vídeo tiene sus cosas. Por ejemplo, que Bin Laden aparece con un anillo de oro. Cosa que es imposible, porque el Islam lo prohíbe. Y Bin Laden era fanático del Islam. Y lo más importante, se ve a Bin Laden escribiendo con la mano derecha. Y se sabe que Bin Laden es zurdo. Una de las cosas que más escaman es que a fecha de 2006, un periodista cogió y se puso en contacto con el FBI porque en la página web del FBI, en el expediente de Bin Laden, se le atribuyen muchos delitos, pero nunca se le atribuye el atentado del 11S. Y el FBI le contesta diciendo que ellos no han encontrado ningún tipo de evidencia que diga que Bin Laden es el autor del 11S. Una de las cosas más curiosas es que en mayo de 2001
George Bush, el entonces presidente de Estados Unidos, cede el poder militar al vicepresidente. Pero después lo vuelve a coger cuando pasó como 2 o 3 días del atentado de las Torres Gemelas. Y es que dicho vicepresidente no dio la orden de interceptar a los aviones secuestrados en el 11S. ¿Por qué no las dio? Si son Estados Unidos, si es que tienen un poder inmenso. Pasamos a los testimonios de los bomberos y la gente que estuvo dentro de las Torres Gemelas. Recordamos que las Torres Gemelas tenían muchísimas oficinas, incluso hoteles. Y añádele que muchísimos turistas entraban a diario. Se dice que en las Torres Gemelas podían haber como 40.000 personas casi a diario. Los bomberos en muchos documentales te dicen que cuando están evacuando las torres y que las torres están viniendo abajo, ellos empiezan a escuchar como explosiones. ¿Explosiones de dónde? Si solo hubo un avión que impactó una vez y creó una explosión, hasta ahí estamos todos, pero el resto de explosiones, ¿de dónde venían? Otra de las cosas que nos cuenta un padre de una de las víctimas del atentado es que cuando tienen que reconocer el cuerpo de su hijo que se encontraba en el hall, es decir, en la planta baja de las Torres Gemelas, nada más entrar, tenía la cara completamente tirada y un brazo le había salido volando. Es decir, estas cosas no pasan cuando una torre te cae encima. Estas cosas pasan cuando tú estás viviendo una explosión. De la onda expansiva, el brazo se te va por ahí. Y lo está diciendo un padre, ¿eh? No lo está diciendo cualquiera. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que en una de las plantas de las Torres Gemelas se reunían los peces gordos, ¿vale? De este tipo de empresas, ¿vale? De Estados Unidos, por así decirlo. Bueno, pues ese día todos llaman diciendo que están enfermos y no aparece nadie. Es curioso, se habrán intoxicado todo con almejas, yo qué sé, pero es curioso que no vaya nadie, ni los jefes, o sea, no fueron nadie. Es que previamente esto tenían que saber que algo iba a pasar. También se dice que Israel, Egipto y Pakistán ya estaban avisando a Estados Unidos de que iba a haber un ataque terrorista aéreo meses antes al 11S. Incluso Reino Unido, la inteligencia de Reino Unido, también le comentó a Estados Unidos que tuvieran cuidado porque se estaba planeando un atentado en su territorio. Los datos que a mí más me hacen creer en esta teoría conspiratoria son los siguientes. El primero es que todos los ingenieros dicen que para que la versión oficial tenga credibilidad en la que se dice que el acero fundido hace que un piso vaya cayendo sobre otro debido a su peso, tendría que haber hecho que las torres se desplomaran en un total de minuto y medio, cosas así. Ambas torres caen en 6 segundos. Si tú coges una vara de acero y la fundes, lo más probable es que el acero haga tal que así. Sin embargo, las torres caen así. Caen limpia. De hecho, hay imágenes donde se ve, si la torre es esta y va cayendo, hay imágenes donde se ve aquí que está saliendo humo. ¿Por qué? Es decir, son explosiones. Y muchas de las víctimas dijeron, las que pudieron sobrevivir, que conforme las torres se iban derrumbando, estaban escuchando como explosiones. Es decir, se estaba detonando piso por piso. Se dice también que mucha gente escuchó a operarios que estaban haciendo no se sabe el qué la noche anterior en el interior del edificio, que se veían luces encendidas donde no había nadie trabajando. Bueno, si se supone que es el tiempo del incendio lo que va a ser que debilite el acero y se caigan para abajo, mi pregunta es, ¿por qué se cae primero la torre sur, que es la torre que había recibido el impacto del avión después? Y posteriormente cae la torre norte, que había recibido el impacto del avión antes. O sea, no tiene sentido, debería de haber caído la primera porque llevaba más tiempo. Aunque bueno, esto se puede entender como que el impacto estuvo en otra zona más frágil de la torre. Vale. Lo que más me hace pensar, sin duda alguna, que fue Estados Unidos, fue la caída de la Torre 7 del World Trade Center. La Torre 7 era una torre que tenía 47 pisos de altura. 47 pisos de altura. Y que cae por los daños ocasionados por el derrumbamiento de las torres. Es decir,
porque le han caído escombros, vaya. Horas después, la torre 7 se viene completamente abajo. No tiene sentido. Pero lo más importante es que ¿sabéis qué era esa torre? Era una torre donde se guardaban los secretos de Estado y todo lo que tenía que ver con la CIA. De hecho, se dice al día siguiente que ya no quedaba apenas nada de los escombros de esta torre, que se habían encargado de retirarlos todos, con la excusa de intentar rescatar algunos supervivientes que quedaran. Pero es que la torre 7 había sido evacuada en el momento en el que se da la alarma de un ataque terrorista cuando el segundo avión impacta en la torre sur. O sea, se sabía de antemano que en la torre 7 no había personas. Es decir, se evacúa esto y se quita todos los escombros cuanto más rápido mejor para que no dejaran evidencia, para que no se pudieran estudiar. Al igual que las vigas de las torres gemelas. ¿Por qué? Porque al cabo de un mes, 2 meses, todas las vigas que quedaban de las torres gemelas se envían a Asia. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que no se siga estudiando y no se consiga encontrar evidencia de que la versión oficial no tenía ni pies ni cabeza. No solo las vigas de las torres gemelas, sino que cuando ocurre un accidente aéreo, lo primero que se hace es coger la caja negra de los aviones y estudiarlas. En este caso, las cajas negras de los aviones se desecharon. ¿Cómo es posible? Otro de los datos más curiosos que podéis encontrar en vídeos y en muchísimos documentales es cómo se ve el impacto de otro avión hacia el Pentágono. Es obvio que eso no es un avión. Se dice que fue un misil. Miradlo y decidme qué opináis. Mucho se ha comentado acerca de las llamadas que recibieron varios familiares de los secuestrados en los aviones, pero muchas agencias, incluso un matemático, dijo que esto era totalmente imposible, porque no se podía, se recibieron muchísimas llamadas y no se podía contactar en vía aérea, hacer una llamada normal, o sea, era imposible. Se dice que con programas de inteligencia, esto ya es un poco más así enreversado, que con programas de inteligencia se imitaron las voces porque sabían que esto iba a ser como una prueba irrefutable de que los aviones fueron secuestrados y de que había víctimas reales en los aviones. Bueno, ya os he dado uno de los datos quizás más curiosos de esta teoría conspiratoria. Evidentemente yo no voy a decir si estoy a favor, si estoy en contra, creo que sí, la verdad, pero tampoco tengo los estudios suficientes como para saberlo y no me puedo creer a pie de la letra lo que digo en documental. Simplemente os he dicho estos datos para que vosotros reflexionéis un poco. Así que decidme en los comentarios lo que pensáis y si os ha gustado este vídeo de teorías conspiratorias, tengo 1500 más porque soy un fan de ellos. Así que me lo decís y os hago más vídeos como este. Y por supuesto, no olvides suscribirte. Recuerda que mi nombre es Ereba y esto ha sido The Casten.